basa en 5 valores. Y estos son lo que es la comunicación, la simplicidad, retroalimentación, respeto y coraje. En el caso de la comunicación, siempre nos dice que siempre debe haber una comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente, y también entre los que están trabajando para desarrollar el software. Es decir, que siempre debe de haber una comunicación en todo el equipo de desarrollo. La simplicidad se refiere a que debemos de enfocarnos más en que el método, la clase o el módulo sea funcional y que sea de valor para el cliente, es decir, algo que realmente le sirva, ¿no? Con eso estamos dando por hecho que es algo que él pidió, ¿no? Y a eso se refiere la simplicidad, sino se refiere a que es más importante que entregamos algo que esté funcionando a que estemos entregando algo con una interfaz bastante llamativa, ¿no? Entonces la base de la programación extrema se basa en eso, en que entreguemos algo funcional. La retroalimentación quiere decir que siempre que se nos esté complicando algo a la hora que estemos programando alguna clase, algún módulo, exista la confianza de querer comunicárselo a nuestro equipo de desarrollo, a nuestro líder del proyecto, para que nos ayude, ¿no? Y lo mismo con el cliente, ¿no? Si existe algún problema en algún documento de especificación que se levantó, que no se le entiende, que se platique, ¿no? Para que entonces exista esa famosa retroalimentación. El respeto. Esto más va tanto para el cliente como para el equipo de desarrollo. ¿A qué se refiere el respeto? Se refiere a que nosotros como desarrolladores, si el cliente nos dice que su regla de negocio es de que aplica, no sé, el 20% de descuento a quienes tengan ya 3 faltas a sus empleados, tenemos que respetar su decisión, ¿no? Si es algo que es una regla de negocio que ya maneja su empresa, que ya maneja él, tenemos que respetarla, ¿no? O sea, no tenemos por qué criticarlo ni darles consejos, ¿no? O sea, eso definitivamente no es nuestra parte, no es nuestro trabajo, ¿no? Y lo mismo al contrario, ¿no? Si ustedes, como nosotros como programadores, decimos, ¿saben qué? Esto tiene que ser así. Tenemos que dividir la funcionalidad, no sé, en diferentes clases, diferentes módulos, inclusive hacer otra interfaz más para que se mejore el entendimiento a la hora de estar utilizando el usuario o el cliente el programa. El cliente también tiene que respetar esa decisión, ¿no? Porque nosotros sabemos nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros sabemos cómo llevarlo a cabo, por lo tanto, nos tiene que respetar. Debe de haber respeto para ambos, ¿no? El cliente sabe totalmente todo el conocimiento de su empresa, de cómo funciona, y nosotros como programadores, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Cómo desarrollarlo. Así que a eso se refiere el respeto, ¿no? Y cada quien tiene su conocimiento y al momento que se esté dando una opinión, respetarla. El coraje, ¿a qué se refiere el valor número 5 de tener coraje? Se refiere a que muchas veces pasa que nosotros como desarrolladores tenemos digamos que nos ponen una fecha de entrega. Nos dicen, a ti te va a tocar el módulo de ventas y entonces tú lo terminas en un mes, ¿no? Y resulta que llega ese tiempo y no lo has terminado, ¿no? O lo terminaste, pero estás consciente de que te faltan ciertos elementos y que va a hacer que el sistema o ese módulo en específico truene, ¿no? Entonces debemos de tener ese coraje como para poder decirlo, ¿no? Para poder tener la confianza de hablar sin ningún problema con nuestro líder de proyecto y agarrar y decir, ¿sabe qué? No lo he terminado, necesito que alguien más me apoye, necesito otros 2 elementos para que juntos podamos terminar esto lo más rápido posible, ¿no? Y entregárselo al cliente. Ese mismo coraje también trasladado hacia el líder de proyecto, ¿no? Quien es el que se va a enfrentar directamente al cliente. O el equipo de desarrollo también debe tener ese coraje como para agarrar y decir que si se le propuso una fecha al cliente, agarrar y decirle no se le va a entregar, ¿no? No se pudo terminar en la fecha propuesta, pero prometemos entregarlo en otra fecha, ¿no?
sea, tener ese coraje, ¿no? de decir las cosas, ¿no? Porque muchas veces decidimos ya liberar una clase o un módulo cuando no está bien terminado. Entonces, esta es la base de la programación extrema, ¿no? Estos 5 valores son los que se deben llevar a cabo en todo momento en el que se esté aplicando esta metodología de desarrollo. La comunicación, ¿no? O sea, si se dan cuenta, son valores bastante sencillos, inclusive no tienen nada nuevo, ¿no? O sea, no es algo que nos estén diciendo, no sabía yo eso, ¿no? O impresionante, ¿no? O sea, nunca había escuchado sobre ese valor, ¿no? O sea, siempre son cosas muy sencillas. El problema es que no lo llevamos a cabo. Ese es el detalle, ¿no? Pero recuerden que esto de desarrollo ágil, de entrada, es una filosofía y están basados en estos documentos de manifiesto ágil. Al estar basados en estos documentos de manifiesto ágil, todas las metodologías se van a basar en esos principios y esos valores. Claro, cada metodología lo va modificando de acuerdo a su expectativa de quién la creó, ¿no? En este caso de Ken Beck, quienes se basaron en su experiencia cuando surge la programación extrema, ¿no? Entonces, esos son los valores que ellos resaltan, ¿no? Comunicación, en todo momento comunicación para cualquier cosa, ¿no? Simplicidad, entre más simple sea, entre más fácil sea, mejor, siempre y cuando funcione, ¿no? Retroalimentación, yo te digo dónde tengo detalles, le digo o le informo a mi jefe y él me puede apoyar, ¿no? Y entonces está la retroalimentación, ¿no? El respeto, ¿no? Yo voy a estar consciente de que la persona que más sabe de la empresa es el cliente, ¿no? Son las personas que me van a decir cómo funciona y yo no puedo titubear o de alguna manera decir que no es así, ¿no? Cuando ellos son los que saben y es para la persona que estamos desarrollando, por lo tanto es el respeto, ¿no? Y respeto también al contrario, ¿no? El cliente también tiene que respetarnos. Si nosotros le decimos que a lo mejor necesitamos más tiempo, si nosotros necesitamos hacer otra interfaz, ahí es donde está el respeto, ¿no? Y el coraje en tener el valor o el coraje de decir las cosas de que no lo hemos terminado, ¿no? O de que nos falta o de que necesitamos más tiempo o necesitamos más elementos para terminar cierto módulo. Estos son 5 valores en los cuales se fija la programación extrema. Y dentro de estos 5 valores, aparte de esos 5 valores, la programación extrema se basa en 12 prácticas técnicas. Estas 12 prácticas técnicas son las que se llevaron a cabo, o las que llevó el equipo de desarrollo de Ken Beck en el 96, llevaron a cabo. Son las prácticas que ellos decidieron utilizar y vieron que funcionó. Entonces, una vez que funcionó, dijeron, no, pues vamos a crear ahora sí la metodología que se llama programación extrema, y estas son esas prácticas que ellos llevaron a cabo. Entonces, en este caso, la número 1 es cliente in situ, y eso no es otra cosa más que el cliente tiene que estar siempre con nosotros, ¿no? Dice, se requiere que el cliente esté dispuesto a participar activamente en el proyecto, contando con la disponibilidad suficiente y necesaria para interactuar con el equipo en todas las fases del proyecto. Si hacemos un pequeño análisis acá, se van a dar cuenta que aquí entra el primer valor, ¿no? Bueno, el primer valor y la mayoría de los 5 valores que hablamos, ¿no? Pero el valor número 1, que es la comunicación, está presente acá, ¿no? Necesitamos que el cliente esté con nosotros. De lo contrario, no va a existir esa comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. Aparte que debe existir una comunicación entre el equipo de desarrollo mismo, ¿no? Pero esto es importante para que exista esa comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. Ahora, está bastante claro que no siempre, si hablamos que le vamos a trabajar a una empresa, va a ser un poco difícil que el cliente esté todos los días metidos en el lugar donde estemos desarrollando, ¿no? En la empresa o en el local o en el lugar donde estemos trabajando, va a ser muy difícil que el cliente esté todos los días y todas las horas ahí, ¿no? Entonces, lo que siempre se sugiere cuando se hace la primera
o las primeras entrevistas con el equipo, con el cliente, es de que si existe alguien más que tenga el conocimiento de cómo funciona la empresa, o si existen más personas, que éstas se vayan rolando, ¿no? Es decir, a lo mejor el cliente, el nuevo dueño, llega un día, ¿no? O llega en la mañana y otra persona llega en la tarde, y al otro día llega otra persona, y así se van turnando, ¿no? Pero la idea es que siempre alguien representativo de la empresa y que sepa todas las reglas del negocio esté ahí. ¿Para qué? Para que en ese momento que surja una duda al equipo de desarrollo, al momento que están desarrollando sus clases o los métodos, se resuelva en ese momento, ¿no? A lo mejor en la especificación no se anotó o no quedó muy claro. Y en ese momento agarras tú como desarrollador y le preguntas directamente a la persona que está encargada, ¿no? Y entonces eso va a agilizar las cosas, ¿no? Va a ser mucho más fácil, ¿no? No como otras metodologías en las que entonces yo no lo entiendo o lo hago como yo creo que es, y luego hasta el final, una vez que ya se entrega el software, se resuelve esa duda, ¿no? Y entonces no termina quedando claro, se vuelve a modificar el documento de requerimiento, se vuelve a liberar, puedo hacer el equipo y así está, ¿no? En cambio, la idea aquí con esto es que en el momento que yo no le entendí algo a una regla de negocio, le pregunto a la persona que está encargada ahí. Y entonces, aún así, aunque exista esa persona ahí, lo que también se puede hacer, si en dado caso no puede estar ahora sí que las 8 horas de desarrollo que vamos a tener nosotros al día a día, se deben de programar ciertas reuniones, y en esas ciertas reuniones, ya sea en la mañana o al final del día, pues va a ser para resolver esas dudas, ¿no? Entonces tampoco deben de ser reuniones que van a durar 2 horas o 1 hora, sino que va a ser algo bastante rápido, ¿no? Para que al mismo tiempo el cliente diga, ok, va a ser una reunión de 15, 20, 30 minutos, sí me presto para eso, ¿no? Me presto para que al día nos estemos conectando y yo les presto mis 15, 30 minutos y resolvemos las dudas todos. Entonces lo importante es establecer prioridades y resolver esas dudas. Al momento que ya estemos en la reunión, la persona encargada de ser el mediador entre el cliente y el equipo de desarrollo debe de establecer cuáles van a ser las prioridades, qué es lo que le vamos a preguntar primero para que se resuelvan esas dudas, ¿no? Entonces, la primera práctica es una de las más importantes, que es que el cliente esté siempre con nosotros, ¿sí? Dos, la segunda práctica importante, y que ahorita hice mención un poco de ella, es semana de 40 horas, ¿no? Asegurar la calidad del equipo sin demandar mayor esfuerzo del que humanamente se puede disponer. Esto es muy importante, ¿no? O sea, nosotros como desarrolladores, si bien siempre podemos dar más, tampoco hay que exigirnos, ¿no? Lo mejor es trabajar las 8 horas diarias y entonces así poder funcionar de mejor manera el día a día. A diferencia de que si nos esforzamos, no sé, en un día querer trabajar 12 horas y estar en la madrugada trabajando y al otro día no voy a poder llegar a trabajar, entonces no le voy a funcionar al equipo de desarrollo, ¿no? Por eso es que la segunda práctica es importante y dice que establece que la semana sea de 40 horas. Eso quiere decir que tendríamos que estar trabajando 8 horas diarias, ¿no? En 5 días, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Entonces es importante que si queremos algo de calidad, nosotros, tanto como equipo de desarrollo como líder que podemos llegar a ser, tenemos que trabajar un máximo de 8 horas diarias. 3, la tercera práctica se le conoce como metáfora. Dice, se utilizan las metáforas para representar un concepto técnico con una situación en común, una vida cotidiana y real. Esta tercera práctica, que se conoce como metáfora, va más hacia el líder del proyecto, porque es la persona o el equipo de desarrollo mismo también, porque esta metáfora se refiere a que nosotros debemos tener la capacidad de poder explicar las cosas de una manera más sencilla.
tratar de dar ejemplos de a lo que se refiere cierto problema, ¿no? O cierto requerimiento. A eso se refiere el concepto de metáfora. Aquí en programación extrema, el concepto de metáfora es explicar las cosas de una manera más sencilla, con ejemplos, con dibujitos, de manera que a la persona que le está resolviendo la duda lo pueda entender. Esa es la idea del concepto de metáfora. Entre más nos acerquemos a explicar las cosas de la manera más sencilla y con problemas de la vida cotidiana, va a ser más fácil y se le va a entender. Entonces, al momento que nosotros entendemos algún requerimiento y que ese requerimiento obviamente se va a pasar o trasladar a un código, entonces va a ser más fácil para desarrollar. Pero si no lo entendemos, si no logramos entender, pues se nos va a complicar. Diseño simple, vean, esta cuarta práctica se refiere mucho a uno de los valores, a uno de los 5 valores, ¿no? Que es simplicidad. Entonces, se trata de mantener un diseño sencillo, estandarizado y de fácil comprensión. Una frase importante de la programación extrema es hacer lo mínimo indispensable tan legible como sea posible. ¿Sí? Entre más importante, entre más valor tenga la clase o el método o el módulo que estamos desarrollando para el cliente, va a ser mucho más importante, ¿no? Y entonces, entre más simple sea, entre más sencillo y entre más fácil de leer, va a ser mejor y por lo tanto se le va a entender más rápido y le va a costar poco tiempo al cliente o al usuario pues aprender, ¿no? Aprender todos los pasos que tiene que hacer para realizar cierto objetivo, ¿no? Entonces siempre mantengamos un diseño simple. Entre más simple va a ser mejor, entre más fácil, entre más rápido, entre menos tiempo tenga que dedicarle un usuario a aprender ciertos pasos que tiene que llevar a cabo para completar, por ejemplo, una venta, va a ser mejor. Entonces recordemos siempre esta frase de hacer lo mínimo indispensable tan legible como sea posible. ¿Sí? Entre menos tengamos que hacer, pero siempre y cuando sea legible, va a ser mejor, ¿no? Y el punto número 5, que es refactorización, dice consiste en modificar el código fuente de un software sin afectar su comportamiento externo. Dado que la programación extrema propone desarrollar lo mínimo indispensable, en el desarrollo de una nueva funcionalidad puede y debe ser necesario realizar el factoring. Esta práctica número 5 la llevan a cabo la programación extrema, como aquí bien dice, ¿no? Ya lo que propone desarrollar lo mínimo indispensable, es decir, no importa cómo lo hice, pero funciona y hace lo que tiene que hacer, y eso que hace es de mucho valor o de mucha importancia para el cliente. En su momento, cuando yo agregue otra funcionalidad, podría verse afectado, ¿sí? O podría ser complicado para otro elemento del equipo de desarrollo entenderlo. Entonces, aquí lo importante es que yo esté cumpliendo con la fecha de entrega. 1, cumpliendo con la fecha de entrega. 2, el cliente queda satisfecho porque tiene mucho valor lo que yo entregué, porque funciona y porque es lo que él pidió. Entonces, una vez que ya se entrega y que se dice que es aceptado por el cliente, deberíamos de aplicar o se tendría que aplicar este paso que es la refactorización. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es modificar, que ese es el concepto total de refactorización, modificar el código fuente sin afectar su comportamiento externo. Lo modifico ¿para qué? Para que sea más fácil de entender y no llegue a causar problemas cuando yo intento agregar nuevas funcionalidades o otros módulos que se van a terminar acoplando o se van a terminar enlazando con esta clase, con este módulo que yo hice. ¿Sí? La idea es que una vez que ya entregué, que fue aceptado por el cliente, entonces aplico esta práctica importante, número 5, que es la refactorización. ¿Y cuál es la idea de la refactorización? Es que yo modifique mi código para que este tenga calidad y parte sea fácil de leer y de entender,
para algún otro elemento del equipo de desarrollo o para futuros proyectos de software, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí y ya continuamos. Si no hay dudas, continuamos en la siguiente clase, que sería el lunes, ¿no? Sí, profe, me parece bien. Gracias, Claro, profe, Gracias, que tenga buen fin de gracias. semana. Gracias a usted, profe. Ahí nos vemos con AMLO, profe. Profe, luego nos son unas carnitas todos, no hay problema. Porfa, ¿no? Dale, profe.